En el nombre de Jesús de Nazaret. Muy buenas noches, mis amados hermanos, a toda la audiencia de Guardianes de la Familia. Bienvenidos en esta preciosa noche, este martes 9 de enero del 2018. Nuevamente aquí con ustedes, gloria al Señor, en un desafío más. Y hoy nos corresponde al desafío número 37. Estamos a escasos 4 desafíos con el de hoy. Y terminamos este precioso proyecto de los 40 desafíos guardianes del amor, dedicado a la pareja. Hemos estado tratando puntos tan importantes para la familia. Hemos recibido muchísimas llamadas, textos, gratitud por este precioso proyecto que ha estado ayudando en gran manera a muchísimas familias. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, a los que han estado siempre conectados, los que nos escuchan allá en las veredas, en la ciudad, los que retransmiten los programas. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Que las bendiciones del Señor, que Él es rico en misericordia, rico y amplio. Gloria al Señor, estas bendiciones nos arropen a cada uno de nosotros. Así que en esta noche, dedicados a la familia, preocupados por la familia, guardiando a la familia, gloria al Señor, llevándola en oración, estamos aquí una vez más como guardianes de la familia, interesados en que su familia sea bendecida, que su hogar sea altamente bendecido. Sin más, nuestro panelista de esta noche, Pastor Egno Hernández, desde la preciosa ciudad de Bucaramanga. Amén. Santander del Sur, Colombia. Adelante, pastor, bienvenido. Dios me le bendiga. Dios le bendiga, hermana Denis, y saluda a todos los hermanos que nos ven a través de este medio. Dios les bendiga, al hermano Hernán Medina, a todos los directores de las emisoras a nivel nacional, todos los hermanos que se conectan en Colombia y en el mundo. Dios les bendiga. Bueno, esta noche quiero hablar un tema que me parece bonito, refrescando el hogar. Me llama la atención esa palabra porque un día vino un técnico de redes aquí a la casa a hacerme un arreglo y él se subió allí al lugar donde estaban todas las redes y todo eso. Y me dice, le voy a refrescar la conexión. Entonces yo le dije, ¿cómo así que refrescar? ¿Qué significa para usted eso, refrescar en cableado? Y me dijo, es cortar las puntas que ya están antiguas y hacerlas de nuevo. De una conexión. Eso ellos le llaman, los técnicos acá, no sé cómo lo llaman en otro lugar, pero le dicen refrescar. Bueno, dije, ve, buena manera de decir refrescar la red, ¿no? ¿Qué día estaba tenía que entrar a una página para averiguar algo? Y cuando estaba allí, escribí mis datos que me pidió y le di enter. Cuando estaba allí dándole enter, me salió una frase allí, espere mientras refresca. Entonces es como una palabra que se está usando en muchas áreas y yo quisiera, como bíblicamente, hablar sobre refrescar el matrimonio, renovar el matrimonio, renovar pactos matrimoniales, que también es un beneficio que nos ayuda muchísimo. Quiero leer Gálatas, capítulo 3, versículo 15, Gálatas capítulo 3, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Sí? Un pacto, aunque sea de hombres, una vez rectificado, nadie lo invalida o lo añade. Bueno, cuando dice nadie es nadie, ¿no? Dice que lo que Dios juntó, ningún hombre lo puede separar. Entonces, un pacto matrimonial, como dice Malaquías, capítulo 2, versículo 14, me dice a mí la palabra, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, la cual ha sido, más diréis,
¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, donde nos habla la palabra de Dios que el matrimonio es un pacto entre dos personas. Estoy de acuerdo que en un matrimonio haya renovación de votos, y yo motivo a la iglesia, los hermanos, los matrimonios, las parejas de la iglesia a que renueven sus votos. Puede ser una vez al año, y se puede hacer 2 veces al año, sería una bendición, pero una vez al año está bien. Allí también en esas mismas semanas hacemos Santa Cena y muchas actividades como la cena familiar. Bueno, en la iglesia. ¿Qué tiene, pastor, esto de hacer una renovación de votos? En la renovación de votos, allí la persona, el hombre, la mujer, vuelven y dan sus votos, pero no los votos que el pastor repite. Eso es una cosa. Yo les pido a ellos, al esposo, que traiga sus propios votos, y a la esposa que traiga sus propios votos, que él le diga a ella sus votos, porque ya tienen un trayecto de vida, ya tienen una experiencia como casados. Ya hay cosas que ella quiere oír y si él quiere sacar su hogar adelante, y también hay cosas que él quiere oír y ella quiere colocar de su parte. Entonces, esos votos se los dice ella a él y esos votos se los dice él a ella. Allí en ese momento, ellos hablan, se dicen al oído, están hablando allí. Eh, los he visto llorando, los he visto llorando, hablándole a la esposa, las he visto a ellas, comprometiéndose, llorando, y muy bonito. Y es algo que refresca el matrimonio. Algunos dirán, eso es una ceremonia como cualquier otra, eso es algo allí como por de bonito, de adorno, pero no es así, porque la persona está rectificando y eso psicológicamente trae un beneficio bueno, refresca. Eh, Emocionalmente ayuda mucho oír que el esposo o la esposa dice cosas y muchas veces ella le ayuda, dice, pero en tal cosa que, o él le dice a ella, y tienen, cuando están escribiendo allí sus votos, ellos se averiguan cosas, bueno, hay una actividad esa semana para renovar los votos, y es muy bonito. Esto trae algo muy positivo al hogar. Esto trae algo muy bonito a la familia también que los está viendo, algo muy positivo. Y fuera de eso, que la persona está renovando su pacto, porque el matrimonio es un pacto matrimonial, lo dice Malaquías capítulo 2, y lo dice un profeta que vivió en la ley, pero su escritura no es ley, es profética. Como todos sabemos, el Señor Jesús dividió el Antiguo Testamento y así lo creen los judíos, que en el Antiguo Testamento está ley de Moisés, salmos y profetas. Eh, Allí el profeta está diciendo la mujer de tu pacto, dice el Señor, ¿no? Allí en Malaquías capítulo 2, versículo 14, la mujer de tu pacto. Y este pacto, al ser renovado, trae un beneficio, como ya había dicho, espiritual. Y me gusta lo que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas sobre el pacto. Hay pactos, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. O sea que es una bendición cuando hay constantemente una renovación. El esposo, la esposa, tienen una unión allí, refrescan ese pacto que hicieron. Hay algo especial allí porque se está haciendo delante de Dios y los testigos, aunque haya muchos problemas, aunque haya pasado muchas situaciones. Estas renovaciones traen algo bonito a ese hogar. Y es por eso que es bueno que la pareja esté
constantemente animándose y, ¿por qué no?, renovando el pacto matrimonial cada año. Ahora, el matrimonio es algo que no es pecado. El matrimonio no es pecado. El matrimonio es una bendición de Dios. El matrimonio en Primera de Corintios capítulo 7 dice que cuando la esposa y el esposo permanecen unidos y ella lo cuida a él y él la cuida a ella, en cuanto a lo conyugal, los dos no se niegan, dice, para que no os tiente Satanás, para que no os tiente Satanás. Entonces, esto es importante en el hogar, que entre los dos haya esa unión, esa búsqueda, porque cuando los dos están allí unidos conyugalmente, es una bendición. La Biblia dice que esto evita que os tiente Satanás, y dice también que santifica al marido a la mujer y la mujer al marido, y es una bendición. Por lo contrario, fuera del matrimonio, una relación conyugal es adulterio o fornicación. Por eso nosotros tenemos que, como pastores, como guías espirituales, tenemos que estar constantemente predicando a favor de luchar, así hayan dificultades en el hogar, así hayan problemas muy graves, así hayan situaciones. No hay que, como dicen por ahí popularmente, cortarle las alas, quitarle los ánimos al esposo o a la esposa para que luchen por el hogar, porque allí hay una familia. Hay muchos que defienden los hijos nacidos fuera del hogar, que qué pesar de esos hijos, que hay que tener uno, pero no piensan en los hijos que se pueden dejar en el hogar. Piensan más bien en los hijos fuera del matrimonio, que los que estuvieron en el matrimonio. No les importa el dolor. Pues el Señor dice que creó un hombre y una mujer, un solo espíritu, habiendo en él abundancia de espíritu, para que su descendencia fuera para Dios. Dios quiere que santificar, como dice el marido santifica a la mujer al marido, de lo contrario vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. En el hogar se santifica los hijos, se santifica el hombre, se santifica la mujer, hay bendición en el hogar. Y ese pacto, como dije, no es pecado. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice, lo que Dios juntó, y lo que Dios juntó no es pecado. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, cuando nos habla el apóstol Pablo, dice, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ah, pues que yo me casé, y ahora me arrepentí y me bauticé, y entonces todo es hecho nuevo, yo soy libre. Ya me puedo casar con quien quiera, porque cometí un error, porque me fue mal, porque no supe elegir, porque fue la decisión suya o mía. Una decisión que tomamos, y esa decisión pues no fue mal. En esa decisión no consultamos a Dios, y entonces ya decimos que eso fue un pecado. Ese pacto matrimonial, ese pacto que hicimos delante de Dios y los testigos, esa es que donde se cumple lo escrito por el Señor Jesús, lo dicho por el Señor Jesús, lo que Dios juntó, que hubo una consumación allí, que hubo una relación entre esta pareja. Esto no es pecado, por lo tanto, no es borrado, porque el Señor lo que borra es el pecado. Lo que el Señor allí está volviendo todo nuevo es la vida espiritual. Es la vida, porque la vida física no la va a volver nueva. O cuando alguien se bautiza, se vuelve niño. O cuando alguien se bautiza, recibe el Espíritu Santo, su mente se le olvidó todo y empezó de ceros. No está hablando de renovar todo. Físicamente no sucede eso. Emocional o intelectualmente no sucede eso. Entonces, nosotros tenemos que comprender que cuando habla allí, todas las cosas viejas pasaron, están hablando del acta de los decretos que estaba en contra nuestra, que habla allí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice, el acta
de los decretos que está en contra nuestra, fue clavada en la cruz para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Eran los decretos que estaban en contra de nosotros. El matrimonio no está en contra de nosotros, no hay que para nosotros una bendición, una santificación para la esposa, el esposo y los hijos. ¿Cómo puede decir? Pues claro, hay doctrina de demonios en este tiempo. Y créame que hay muchos que están oyendo esa doctrina de demonios y la están predicando, la están enseñando. Gente que no prueba si esos espíritus son de Dios o no. No tienen justificación bíblica, todos argumentos. Tienen argumentos incluso que uno oye esos argumentos y le da hasta pesar. Le dan ganas a uno de llorar y decir, uy, ese argumento es pesado. Pero un argumento no cambia la palabra de Dios. Un argumento no nos puede hacer mejores que Dios. Un argumento no puede invalidar el pacto que hicimos en un altar. Entonces, hay algunos que se proveen de argumentos, pero no tienen textos bíblicos. Incluso agarran textos que no son ni claros para ellos y lo manejan como queriendo abrir puertas por donde no hay. Y lo que Dios cierra, nadie lo abre. Y Él no dejó ningún salvedad para un nuevo matrimonio. Para el divorcio, sí. En caso de que la persona, de que una pareja se haya, digamos, un hombre o una mujer se haya casado y el hombre haya entrado en un estado de, digamos, abominación, como dice la Biblia, que el hombre ya no quiera el uso natural de la mujer, o que la subyugue, o que maltrate, que la persona, bueno, tantos puntos que hay, tenga varias mujeres, no quiera dejar el adulterio, no fornicaciones en su propio cuerpo, cosas que no están bien delante de Dios. Bueno, tantas cosas por allá terribles que se pueden mencionar. Eso no libera de un pacto. Eso no libera de un pacto. Eso, lo que Dios juntó, si la persona tomó una mala decisión, si la persona eligió mal, por eso los apóstoles dijeron, uy, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No todos son capaces de recibir esto. Hablando del mismo tema, en Mateo 19. No todos son capaces de recibir esto y que el Señor nos ayude. Y dice, porque hay hombres que nacen eunucos, o sea, sin deseos por el sexo opuesto, digámoslo así, o por el sexo. Dice, porque hay hombres que nacen eunucos del vientre de su madre. Hay hombres que los hacen eunucos, los que antiguamente castraban o amputaban para mayor seguridad. Los eunucos que habla en Daniel capítulo 1, también en otras partes de la Biblia. Y hay eunucos que se hacen eunucos por causa del reino, o sea, por causa de la salvación. Y termina el Señor diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Y entonces la gente dice, cuando uno interpreta o lee la palabra de Dios, es que usted es muy malo, es que no tiene misericordia, es que no está en los zapatos de esa persona, es que no, es lo que el Señor dijo. Y nosotros no damos razones, hermano, nosotros mostramos lo que dice la Biblia, las condiciones que muestra la palabra. La iglesia no tiene por qué cambiar, los pastores no tenemos por qué cambiar la palabra de Dios. Y algo, una institución tan sagrada como es el matrimonio, que tiene el poder de santificar el esposo, la esposa y los hijos, donde dice una descendencia santa para Dios, donde es un pacto delante de Dios y los testigos, donde dice el apóstol Pablo que si un pacto entre seres humanos aún rectificado no tiene invalidez. Óigame, ¿cómo puede un hombre decir, no, tranquilo, sucedió esto, usted es inocente, la parte culpable? ¿Qué es eso? Eso es no más que doctrina de demonios. Eso es una cosa diabólica que se ha metido en la iglesia y que no han percibido. Y claro, eso es un cumplimiento de la palabra porque está escrito, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y eso es una apostasía porque están haciendo, imagínense este caso,
Un hogar, el pastor debe ayudar a aconsejar el hogar, a luchar en los problemas, llevarlos a refrescar el hogar, estarles enseñando constantemente. Luchen por su hogar, hagan renovación de votos, hablen, dialoguen, ayudarles, empujarlos. Bueno, ¿cuándo van a salir? Una salida, vamos a crear pues, o vamos a hacer un programa donde los esposos tengan una salida, estén solo las parejas, eh, la semana de la familia, pero un día especial que solo sean para los esposos que estén allí o 2 días, un campamento solo de parejas. Bueno, tantas cosas que podemos ayudar, y cuando hay problemas, llevar a restaurar el hombre, llevar a restaurar la mujer, buscar solución, refrescar, como decía el técnico allí, esa red familiar o ese hogar, y cortar lo que está malo y ponerlo nuevo, hacer renovación de votos allí. Pero no, lo que dice es que no, eso no fue la voluntad de Dios, por lo tanto, usted es la parte inocente, usted es la parte culpable. ¿Quién dice quién es el inocente o el culpable? Si usted no sabe el trasfondo, usted y yo no pesamos el espíritu, usted no es Dios, las organizaciones no son Dios, nosotros estamos puestos para predicar la palabra de Dios. Y hay gente que predica muy bonito y gana discípulos hasta lo último, los rincones de la tierra, dijo el Señor a los judíos. Ustedes hacen prosélitos y se recorren todo el mundo, pero los hacen doblemente hijos de los infiernos. ¿Por qué? Porque en vez de ayudar a llevar la esposa y el esposo a que se restauren, se refresquen, están buscándole la manera de legalizar el adulterio de él o el adulterio de ella. Y eso es pecado. Eso es pecado. Eso está mal delante de Dios. Nosotros debemos buscar la sangre de Cristo nos ayude, nos cubra, guarde la iglesia, guarde las familias. El nombre de Jesús tiene poder y es escudo, ¿no? Y Dios tiene poder para ayudar a levantar lo que las personas no creen que tienen vida. El Señor tiene el poder de restaurar hombres muertos, hombres acabados, mujeres destruidas, acabadas, porque el que cree puede ver la gloria de Dios. La persona que lucha por un alma, Dios puede restaurar y responder. Pero, pues nosotros como seres humanos tenemos limitaciones. Mientras nuestro hogar esté, tenemos que llevarlo a refrescar porque tenemos dentro de la iglesia gente enemiga, disimuladamente, cuando ven un problema, cuando ven algo, están, cayó la hermana, pues eh, ayudémosle a legalizar esa caída y digamos y favorezcamos. ¿Por qué no dice que eso es pecado? ¿Por qué no le muestra que eso es pecado? Que debe arrepentirse y alejarse de eso, que está destruyendo un hogar. Si el hermano cayó, bueno, venga, arrepiéntase, Dios lo perdona, Dios lo restaura, ayude, salga adelante, vamos a orar, a ayunar por su hogar, por su esposa, pero no le dé facilidades de perder su hogar. Y ahí sí, no tenemos misericordia con los hijos, pero pobres hijos, ya cuando hacen otro hogar, dice, ¿quién le va a negar la paz y la felicidad a los hijos que nacieron fuera del matrimonio? ¿Y por qué no pensamos en restaurar los hijos que están en el matrimonio? ¿Por qué queremos todo fácil? Nosotros debemos buscar una herencia espiritual, un lugar donde podamos refrescar nuestro hogar, podemos bendecir, que nos enseñen a luchar por la esposa, que nos animen a luchar a luchar por el esposo, la hermana se anima, que haya constantes conferencias sobre el hogar, que haya esa reunión allí, si es necesario, la reunión entre los dos para ver cómo va, que estén pendientes del hogar, que haya esas oportunidades en la iglesia de renovar votos, de hacer esas salidas matrimoniales, de buscar la manera de bendecir el hogar, pero no buscar argumentos porque nadie, ninguno tiene textos bíblicos donde el Señor permita eso. Hay un texto, creo que me salió un poquito del tema,
que mucha gente lo usa y es el único que tiene, porque el resto son puros argumentos, no tienen ningún otro texto que les hable de, que les dé como esa salida. Pero recuerde que hay demonios maestros, ¿no? Hay doctrina de demonios, que ellos dañan, transgiversan las escrituras como Satanás transgiversó la palabra de Dios muchas veces. Y bueno, dice Mateo capítulo 19, esto tiene un contexto, de todo esto usted ve al Señor que fue tentado, diciéndole sobre divorcio de Moisés que fue permitido, pero usted no ve al Señor estando a favor. Dice, en el principio no fue así. Primero, el Señor se va con la palabra. Eso se llama jurisprudencia bíblica, donde una ley que antes fue hecha por Dios, el Señor la rectifica. ¿Sí? Eso es, el Señor reafirmó, en el principio no fue así, dice la Biblia. Dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, los dos eran una sola carne. Y usted ve siempre al Señor diciendo, no, Moisés permitió, pero fue por la dureza de vuestro corazón. Pero él no da, el Señor Jesús no dice que Dios permitió, que Dios está de acuerdo en ningún momento. Bueno, siempre vemos al Señor rechazando eso. Y dice, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, coma. Ese es el primer anunciado. Repudiar a su mujer. Ese es, dice, y yo os digo, mire lo que está diciendo el Señor. El Señor está colocando allí un mandato. Yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, coma, dice, salvo por causa de fornicación. ¿A quién le da la salvedad? Al que, en caso de repudio. ¿Sí? La salvedad aquí es solamente para el divorcio, repudio, no recasamiento, ni volverse a casar. Mire, el primer anunciado tiene una salvedad. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, la única manera de separarse de alguien es dice, salvo por causa de fornicación o cualquier acto sexual o inmoral. ¿Sí? La salvedad es solamente para separación, repudio, y da una coma. Sigue el segundo anunciado. Y se casa con otra. El primer anunciado es, dice, el primer anunciado es, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación. El segundo anunciado es, y se casa con otra. ¿Qué pasa con el que tiene la salvedad y se casa con otra? Dice ahí el Señor Jesús, porque la salvedad es dada para el divorcio, pero esta persona que tiene la salvedad continúa allí y dice, y se casa con otra, adultera. O sea que la persona que tiene la salvedad se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué cree que dijeron eso? Eso fue duro. Y el Señor ahí habla de los eunucos y cierra diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No todos son capaces de recibirlo. Dios nos ayude. Somos seres humanos. Nos guarde, nos cura con su sangre. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. No ser más misericordiosos que Dios. Es la palabra. Dios está en control. Tenemos que pedirle al Señor, si somos atalayas, somos predicadores. Dice en Santiago que si nosotros queremos ser maestros y enseñamos mal, sabemos que recibiremos doble condenación. En Marcos, que fue el primer evangelio que fue escrito, Marcos capítulo 10, el versículo 10, Marcos escribe lo mismo que la misma enseñanza de Mateo 19. En casa
Pero hay algo que Mateo no escribió, y es que en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, teniendo la salvedad, ¿no? Comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio contra él. Esto lo dijo fue el Señor. En Mateo capítulo 5, el Señor nos dice a nosotros allí, eh, mire, Mateo capítulo 5, versículo 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, dice, mándonos yo, por algo dirá él eso, ¿no? Porque no quería tal vez hacer lo mismo que Moisés. Mándonos yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. El apóstol Pablo hace una comparación, una analogía con el matrimonio y la ley. Y está diciendo cómo Dios instituyó el matrimonio y hace la comparación con la ley. Y por qué debía morir Cristo. Porque sin muerte no hay renovación del pacto. Y eso, mire lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Son cosas que podemos caer en esa situación por no poner cuidado, no estar renovando nuestro matrimonio, no estar refrescando. Cuando vemos que hay dificultades en nuestra pareja, con la pareja, que la situación se pone tensa, ¿por qué nosotros como esposo no decidimos, venga, yo le ayudo en la casa, la invito a almorzar, le doy un descanso, le regala algo, la invita a salir, renueva votos con ella, busca la manera de una consejería de exhortación? Exhortación quiere decir animar, de una búsqueda, digamos, de nivel de ellos, de refrescar ese hogar, quitar lo malo, haber buena comunicación. Es mejor eso. Pero hay algunos que en su mente ya están predispuestos, si esto no funciona, me busco una mujer más joven. O la mujer dice, si esto no funciona, este marido sigue así, no me puede dar las cositas que yo le pido, entonces me busco a alguien que me ofrezca mejores garantías. Y resulta que eso es pecado bíblico y que no tienen la manera de comprobar que eso se puede. Argumentos. Agarran un texto y sin su contexto, que no está hablando del mismo tema, no está hablando del matrimonio. Agarran un texto, todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y aplican ese texto diciendo, todo es nuevo hasta el matrimonio. ¿Y quién dice que el pacto con la mujer de su juventud, que Dios juntó, eso se renueva? ¿Quién dijo que eso Dios lo borró y ya no va a estar? ¿Sí? Entonces también le renueva el cuerpo y la mentecita. No, Dios renueva lo espiritual, lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, el acta de los decretos que había en contra de nosotros. No podemos agarrar textos así para justificar el daño que le hacen al hogar. Nosotros debemos es buscar la manera. Yo invito a todos los hogares, todas las parejas que están oyendo esta enseñanza, que busquemos la manera de sacar nuestro hogar adelante, luchar por él, buscar la manera de buscar, digamos, esa renovación cada año, estar allí
buscando esa renovación del pacto. Qué bueno que el esposo llegue y se pare y le dice, yo te prometo que voy a ser un hombre apasionado, que te voy a amar, te voy a querer, que mi pasión no se va a apagar por ti, voy a dejar ese mal genio, yo te prometo eso, voy a sacarte más, voy a consentirte más, los masajes que te gustan te los voy a hacer, bueno, tantas cosas que puede prometer y sabe que las puede hacer. Y ella, decirle, yo voy a dejar de ser cantaletosa, voy a dejar de ser, voy a ser más cariñosa, voy a ayudarle más, voy a mirar esto, voy a escucharle en esto, voy a dialogar, también le voy a hacer los masajes, o lo vamos a salir, o yo le voy a ayudar en esto, o en esto voy a colaborarle. Bueno, tantas cosas que pueden prometer, pero ya como los dos han vivido, ya saben qué votos se pueden dar y qué le agradaría a ella. O sea, es algo muy bonito, es muy especial. Es como dice Gálatas, es un pacto renovado. Entonces, tenemos que, tenemos que buscar eso, una buena herencia. Alguien me dijo a mí, pastor, es que ella me queda más cerquita, es más bonito, eh, muy bonita la iglesia y todo eso. Pero es que lo malo es que eso lo enseñan mal, esta parte del matrimonio está mal. ¿Y será que yo asisto allá y más bien me cuido? Y le dije, pero esa es la herencia espiritual que usted le va a dejar a su mujer y a sus hijos. Recuerde que una goterita en una piedra se roto. Pueden convencer a su esposa y una herencia muy mala espiritual para sus hijos. Están creando una facilidad para que esos niños hagan un hogar cuando crezcan y fácil salgan a adulterar, a cambiar su esposa, a no luchar por un arreglo. Yo conozco personas que ya más de 5 matrimonios, por Dios, ¿a qué hemos llegado? El primero, ¿por qué? Bueno, no pudo, pero el segundo, tercero, cuarto, todos le buscan la solución. Entonces, Señor Jesús, que Dios nos ayude. Tenemos que buscar una buena herencia espiritual y que los pastores, hermana Denis, que los pastores en este tiempo donde estamos, digamos así, de apostasía, donde el enemigo se ha levantado, no un ataque, digamos, físico, pero sí espiritual y de enseñanza, tienen que estar los hogares parados en el nombre de Jesús, guardando la familia, colocando esa sangre en los dinteles de la puerta, ungiendo los hijos, la esposa. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor, Dios me le bendiga. Tremendo, tremendo tema. Gloria al Señor Jesucristo, un tema bien profundo y una polémica, una gran polémica en este tiempo, amén. Porque recordemos que hasta hace años atrás, nuestros padres, nuestros abuelos, esto de la palabra divorcio no se hablaba. Y hasta hace poco, pues a la iglesia tradicional lo vemos claro, ¿verdad? Defendía y aún defiende esa unión, pero como usted dice, es lamentable que aún en la iglesia del Señor hay quienes sí, por cualquier cosa, esto se actúa de esta manera. Pero muy bellos esos textos que usted recalcó, pastor. ¿Nos podría recalcar nuevamente los textos del repudio, como para que los hermanos o los textos que estuvo leyendo? Es importante que los que todavía no tienen claro puedan detenerse en la escritura y leerlos y profundizarse en ellos. ¿Nos repite los textos que estuvo meditando el día de hoy, pastor, por favor? Amén, hermana Denis. Quiero decir algo para dar otro texto que nos abre mucho el entendimiento. Y uno de esos es que en la ley de Moisés hay cosas que nosotros seguimos obedeciendo. Por ejemplo, no matarás. ¿Sí, hermana Denis? No matarás el matar es pecado, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Bueno,
Desear los bienes y la mujer del prójimo también es pecado, ¿sí o no? Hasta el día de hoy. Y eso está entre las 613 leyes de Moisés, ¿sí? ¿Y por qué nosotros la obedecemos hoy si la ley no se obedece? Lo que no se obedece es la ley ceremonial, la ceremonia, pero la ley moral sí. Y hay un texto que ahí es donde quiero ir, que es Levíticos capítulo 5, versículo 4. Ese texto es que nos muestra a nosotros. Ese es igual a no matarás, ¿sí? Eso es ley moral, lo que nos muestra el pecado. Levíticos 5, 4. Dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable de estas cosas. El hombre cuando hace juramento, entienda o no, es responsable. Eso está igual que Malaquías capítulo 2, versículo 14. El pacto con la mujer de tu juventud. Mateo 12, 36. De toda palabra que hablemos los hombres, de ella tendremos que dar cuenta en el día del juicio. O sea, y hablando del pacto, ¿no? Gálatas capítulo 3, versículo 15, que dice que un pacto así sea de hombres, una vez rectificado, una vez hecho, diciendo sí, lo acepto, dice, es irrevocable. Y lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, eso el Señor lo confirmó ahí. Mateo 19, usted ve la conversación del Señor Jesús y en ningún momento está de acuerdo con él, con el recasamiento. Solo dio una salvedad para el divorcio, que es el primer anunciado. Dio una salvedad para el divorcio y es por causa de fornicación, o digámoslo así, cualquier acto, digamos, sexual en contra, digámoslo así. Luego los apóstoles dicen ahí, porque muchos leen solo Mateo 19, 9 para explicar sobre el divorcio, y ahí llega, pero no siguen leyendo. ¿Por qué será? Porque eso los perjudica. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dicen los apóstoles. ¿Y el Señor qué dice? No todos son capaces de recibir esto. Y entonces el Señor dice, hay hombres que nacen sin deseos sexuales desde el vientre de su madre, eunucos. Hay hombres que les quitan los deseos sexuales por causa de los hombres, los que antiguamente castraron, amputaban para mayor seguridad. Y hay hombres que se hacen eunucos por causa de el reino de los cielos. Marcos escribe lo mismo, pero algo que Mateo no escribió, Marcos 10:10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y viceversa. Mateo capítulo 5, versículo 32 dice que el que se repudia a su mujer hace que ella adultere. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a la mujer. Se dice así la Biblia. Y también da al apóstol Pablo una salvedad de divorcio, cuando ya las personas, digamos, entran en un estado de abominación, donde la mujer está sometida, digamos, que el hombre ya no quiera a las mujeres, ya ustedes me entienden, o que la mujer ya no quiera a los hombres, ni quiera al marido, solo estar con personas del mismo sexo. Entonces, ahí es donde manda la Biblia, sepárese, porque si el inconverso o la inconversa se quiere separar, sepárese, porque el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre, a ser esclavo. En tal caso, a paz nos llamó el Señor. Esto está en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 14, 16. Y también Romanos, capítulo 7, versículo 2, hace una analogía, una comparación con la ley. Por eso dice que el antiguo pacto
tenía que ser muerto el legislador, dice el apóstol Pablo, porque si no, no podía haber otro pacto. Y entonces hace el apóstol entre esas comparaciones que él hace y esa conversación, digamos, esa enseñanza que él lleva, hace la comparación con el matrimonio, porque el matrimonio fue la primera institución bíblica, digámoslo así, institución en el mundo, en la tierra, donde Dios coloca allí, donde Él participa de la unión del hombre y la mujer. Y entonces Él dice, si la mujer se casa, estando en vida del marido, comete adulterio. Y sigue el apóstol Pablo haciendo esa comparación de la ley y la muerte. Y mire que para el Señor conseguir una esposa, digamos, diferente a Israel, porque esa era la esposa, ¿qué sucedió? Tuvo que haber primero una muerte. Entonces, todos estos textos están allí en la palabra. Aleluya. Bueno, ahí tenemos textos y más textos de la Escritura. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, diríjala al pastor Enoc Hernández, Bucaramanga. Amén. Cualquier inquietud que usted tenga a mayor profundidad, tenemos al profesor Enoc Hernández. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, pastor, vamos a orar en esta noche. Yo sé que este tema es bien polémico y con pocos amigos. Amén. Pero es un tema temático y bíblico. ¿Sí? No Amén. argumentativo, sino bíblico. Amén, pastor. Bueno, vamos a orar en esta noche, que sea el Señor Jesucristo ayudando a cada familia. Y a aquellos que nos han escuchado en esta noche y que están pensando en divorciarse, pues ya tiene bases bíblicas y bien profundas. Refresque su matrimonio. Refresh, como se hace con los computadores, ¿cierto? Sí. Refrescar los computadores, refrescar las memorias, refrescar. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, pastor, vamos a orar en este momento. Hay personas que nos están pidiendo oración en el chat. Es tan bonito cuando una pareja pide oración. Dice, quiero que oren por mi esposo, quiero que oren por mi esposa, quiero que oren por nosotros para continuar hacia adelante. Esto es maravilloso, amén. Porque ahí se ve que hay interés en obedecer la palabra del Señor. Así que vamos a orar, pastor. Le invito para que nos despida en oración en esta noche. El tiempo ha pasado rápidamente. Tiempo vuela y dormir no podemos. Aleluya. Invitándoles después de la oración del pastor Enoc para que se quede con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Recuerde, si usted come Biblia, dijo alguien, no come cuento. Así que es un buen dicho muy colombiano, ¿no? Si usted come Biblia, en otras palabras, si usted estudia la palabra, no va a creer cualquier cosa que le digan, sino que usted va a tener bases suficientes para defender la fe. Gloria al Señor, defensores de la fe. Adelante, pastor. Diríjanos en oración en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por tu misericordia. Decimos nosotros, Señor, que tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestro Dios en el cual confiamos. Tú eres el que libra nuestro hogar del lazo del cazador, de la peste destructora. Oh Dios, con tus plumas nos cubres y debajo de ti estamos seguros, Señor, porque tú eres nuestro protector. Toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tu nombre tiene autoridad para sostener nuestros hijos, para guardar nuestro hogar, para bendecirnos. Señor, oh Dios, te pedimos que nos guardes del mal, Señor, de toda tentación. No nos expongas a tentación, no nos entregues a tentación. Guarda nuestras esposas, Señor, nuestra esposa, nuestros hijos. Guárdanos a nosotros, Señor. No nos expongas ante el mal. Cúbrenos con tu sangre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú eres nuestro Dios, Señor. Oh Dios, invocamos tu nombre, Señor, en nuestros hijos cuando nacieron para presentarlos, en el bautismo que llevamos, Señor Jesucristo, ese buen nombre que ha sido invocado en nosotros. Tu sangre, Señor, la invocamos y la confesamos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros hogares, Señor. Estamos bajo el poder y la autoridad del Cordero de Dios, el que
Clama, Señor, oh Dios, por nosotros, el que es abogado nuestro, el que nos cubre con su sangre. Señor, gracias. En el nombre de Jesús hemos participado de tu carne, de tu sangre, Señor, de tu nombre, Señor Jesucristo, del agua, Señor Jesús, que nos limpia en el nombre de Jesús. Amén.